Buenas, buenas. No. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista y en el día de hoy tendré a dos arquitectos chilenos, a Gubins y Polidura. Ahí los vamos a ir invitando uno a uno. Ahí va. A ver si... Buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas, A ver si buenas. ahora sí. Bueno, ¿vos sos Gubins o Polidura? Pedro Gavins, Gavins, muy bien. el viejo pelado. Ahí ya lo invité, así que cuando tu compañero ponga OK, ya va a aparecer abajo mío. Ahí va. A ver. ¿Y cómo estuvo? Estás en tu casa de la playa, ¿no? Sí, los lunes y viernes, ahora en verano. ¿Por qué? Porque mi familia está aquí, porque con la pandemia aprendimos a trabajar de lejos, porque nada, porque aquí Ahí, hace más calor. ahí sí. Ahí eh, ahí estamos conectados ahí los está, dos. ahí está Perdona, Toño. Adriana. Ahí está Gubins, el de anteojos rojos, y Polidura, el de sin anteojos. ¿Cómo están? Muy Muy Buenas. bien, ¿y bien. tú? Muy bien. ¿Esta situación es por vacaciones, que cada uno está en un lugar diferente o siempre trabajan a distancia? No, 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 no es por casualidad nomás. No, Por casualidad y por coronavirus. y por no, aquí estamos empezando con el Omicron fuerte. Sí, acá sí, eso es general. Y bueno, cuéntame, ¿por qué se asociaron? ¿A dónde estudiaron cada uno? ¿Cómo están, por qué llegan a trabajar juntos? Mira, bueno, yo soy algo mayor que Antonio, no tanto, aunque la realidad es distinta. Eh, Estudié en la Universidad de Chile con un posgrado en la Universidad Católica. Eh, Trabajé independiente, después socio con mi padre, Víctor, eh, Bien, alrededor de 20 años, hasta el año 2010, te diría yo. Y con Antonio, por ahí por el 2004 nos conocimos. Nosotros en la oficina teníamos una cierta habitualidad de asociarnos con gente para concursos, que gran parte de los trabajos que hemos hecho son concursos. Y en algún minuto invité yo a Toño y a su hermano a un concurso bien bonito que hicimos y que ganamos en el desierto de Atacama, que lamentablemente no se construyó como muchos concursos. Y en esa época Antonio trabajaba asociado con Pablo Talú, un gran arquitecto también. Bueno, y la vuelta a la vida, hace unos 7 años lo invité a que nos asociáramos, así que estamos juntos, trabajamos bien, nos reímos y estamos. bien. ¿Ah? Y cómo fue esa relación padre-hijo mientras duró el estudio? Bien, yo te diría que a ver, mi padre Víctor, que es un gran arquitecto, que ya se retiró, eh, es Premio Nacional de Arquitectura por lo demás. Sí, Eh, Fue muy generoso porque me dejó a mí, entre comillas, yo venía del sur con mi oficina y todo lo demás. Él tenía su sociedad, 20 y tantos años, y nos juntamos y en el fondo él se hizo cargo de una área de la oficina que se desarrolló mucho, que tenía que ver con el urbanismo, la planificación urbana, cuestión que le interesaba mucho. Y yo desarrollé todo lo otro, digamos que la arquitectura más tradicional, podríamos decir, ¿no? El diseño, bien. y eso. En eso nos complementábamos porque eran áreas complementarias justamente. Y yo siempre digo que él era como mi consultor sentimental. Siempre una oficina de un lado y
oficina del otro y entonces tú te comentas, te preguntas. Bien, Tal vez en esa época con más distancia por la edad y físicamente también. Ahora es totalmente al revés. Con Antonio estamos prácticamente, parecemos, ¿cómo se dice? Estamos como pegados, nos separa solo una mesa redonda, por lo tanto bien, la interacción es bastante directa. bien. Es un Ah, agrado. Acá estoy, yo siempre muestro unas obras que me gustan, que veo, y acá ustedes participaron en la Bienal de Quito con una casa muy linda, que es esta, para que la conocen. mm. Cuéntanos algo de esta casa. ¿Qué son esas vigas, no? Es ¿Por qué una, esas vigas? es, es una casa que hicimos en la zona de Zapallar, en la zona costera Sí, de Chile, cercano a un par de horas de Santiago. Y fue bien interesante porque veníamos trabajando algunos proyectos antes con este tema de utilizar la estructura como expresión formal finalmente del edificio y por otro lado sí, que ese manejo de la estructura permitiera liberar el espacio. Es una zona en la playa donde corre mucho viento hacia el borde costero, entonces de alguna manera la casa se abre hacia el mar. El estar living comedor en el piso de arriba es completamente transparente y se crea un espacio atrás, que es una especie de plaza protegida. Y estas vigas, al salvar casi 30 metros de luz sin apoyos, ahí permiten tener está. una vista completa claro, permiten tener una vista como una conexión constante entre el jardín de atrás y el mar, finalmente. Bien. Estoy observando mucho esta cuestión de que la estructura sea la forma, ¿no? Esta cuestión del formalismo ahora es la estructura, como un formalismo estructuralista, ¿no? Estas palabras que se inventan. ¿Cómo ven ustedes esto que últimamente la arquitectura es la estructura, ¿no? Antes la arquitectura era el espacio y ahora parece como que la arquitectura era estructura. ¿A qué se debe? ¿Por presupuesto? ¿Una cuestión de minimalismo? ¿Brutalismo? ¿Quién va a ver? Dale tú, dale, yo te Ya. apoyo. No, o sea, yo creo que no es algo tan de ahora, porque de alguna manera cuando uno ve, por ejemplo, la arquitectura moderna brasilera, la esencia pasa a ser siempre el tema de la estructura, o sea, hay una relación Sí, entre la arquitectura y la estructura. Cuando uno lee, por ejemplo, a Kenneth Frampton en el favor de la tectónica, finalmente su definición de arquitectura y al analizar una serie de obras tiene mucho que ver con eso, con que la arquitectura no es una escenografía, sino que finalmente es construcción y estructura. Entonces, de alguna sí, manera creemos que es interesante cuando uno maneja la estructura para finalmente ser la expresión formal del edificio, No, exactamente, ahí está, ¿no? sin sí, muchas decoraciones. sí, perdona, pero Sí, hay algo que es como, claro, tú dices la arquitectura del espacio, más adelante el espacio era recorrible, por lo tanto el recorrido era la arquitectura, después eran las nuevas materialidades, que un poco yo te diría que sí, la estructura se enmarca en eso. Eh, en otro momento la expresión, la atmósfera, que eso estuvo más recientemente en la mesa, yo diría que no son excluyentes, son complementarias y en la medida que funcionen y que conversen juntas de manera adecuada, está perfecto. Ahora, hay un asunto, y un poco para focalizarnos en tu gran listado de estimulación, ¿ah? También podríamos complementar que esta idea de las diferentes maneras de donde abordar la arquitectura, porque en el caso de esas casas de 5 vigas, claro, aparece predominante el tema de la estructura visualmente, pero en realidad el tema de la materialidad es súper importante. Tiene una textura del hormigón que es particular, que no es el hormigón liso, altatabando, es un hormigón más, digámoslo, latinoamericano. Pero bien, un poco como para poder sentir y percibir lo que tratamos de hacer, es que así como David Bowie, ¿no es cierto?, que tú lo mencionas sí, hizo su música en constante evolución, no, en general no rehizo constantemente lo mismo, cuestión que muchos arquitectos hacen, y no es porque verdad.
no por vanidad de no hacer lo mismo, no por esa especie de ganas de ser no sé cómo decirlo, un showman, sino que porque los lugares son distintos, los materiales de los lugares son distintos, las personas, las comunidades a los que uno sirve son distintos. Entonces, claro, esa, por ejemplo, en una casa en la costa, que es de Sí, hormigón, pero después tú tienes, por ejemplo, una escuela en el sur que tiene una expresión totalmente distinta porque viene de algún modo del arraigrambre de las casas, de las casonas del sur, que ustedes en Argentina también las tienen, sí, o la materialidad, te fijas, que, que viene de ahí del cobre, del metal oxidado, o los lugares de reunión que empiezan a tener otras expresiones nada que ver. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que esta David Bowie, ¿no es cierto?, que fue rehaciendo su música de acuerdo al tiempo, nosotros vamos haciendo la arquitectura de acuerdo al encargo. Y el encargo bien, no tiene que ver sí. con un cliente, sino que con un lugar, con una cultura, etcétera. Entonces, es un poco lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Para responder a lo que a uno lo llaman, ¿no? Antonio. Mm. Sí, pues en el fondo es, no, hace poco nos habían hecho una entrevista en una revista mexicana y nos preguntaban por qué no éramos especialistas en algo. Y finalmente la respuesta es un poco la que dice Pedro, que hemos tenido la suerte de trabajar en un área de arquitectura sin desmerecer la especialización, porque es parte de lo que está ocurriendo hoy en el tiempo. Cada día la gente es más Sí, especialista. Hemos tenido la suerte de trabajar como enfrentando los proyectos de una manera más global, por supuesto asociado siempre con una serie de especialistas que manejan los temas específicos con los que uno tiene que trabajar. bien. Y esta cuestión de ir evolucionando, ir creciendo, también investigando, ¿no? Y arriesgándose. Eh, ¿qué es, de todas estas palabras, qué es lo que más los motiva a ustedes? ¿Arriesgarse, investigar, buscar nuevas fórmulas, nuevos terrenos? ¿Qué es lo que más hoy en día los interesa hacer? Yo creo que un poco lo que decía Pedro, que más como relacionarse con esas tres palabras, cada encargo es un mundo especial. Entonces, cada encargo parte del emplazamiento. Y el emplazamiento no solo en términos físicos, de decir el proyecto está en un lugar específico, sino que entender que ese lugar tiene una historia, tiene un pasado, tiene un cliente, tiene un presupuesto. Entonces, finalmente cada proyecto pasa a ser un encargo especial. Entonces, de alguna manera esa es la manera en que trabajamos. Nos enfrentamos a cada Bien. proyecto tomando esos datos. Por Antes que, ejemplo, acabo perdón, de ver esta imagen, ¿no? por Y, ejemplo, ese y- proyecto tiene es un edificio sí, oficina, obviamente, entre comillas, corriente, una planta libre, pero en un terreno muy angosto, es un edificio para un sí, colegio profesional, o sea, el Colegio Ingenieros de Chile, en el cual principalmente sí, se trata de reunir a la gente, por lo tanto, tener espacios abiertos. Entonces, la inclinación del edificio responde a poder eh, eh, torcer un poco la mano de la normativa, que me hace bien, ponerle en el medio, entonces lo inclino y gano, etcétera, 4 o 5 metros en un lado, donde hay una plaza un día, donde es un gran patio de conversación de la gente, te fijas, oriental norte. Entonces, buscarle el truco para resolver o para responder a un programa particular, que es un lugar de encuentro de profesionales. bien. Porque en realidad me pareció muy interesante, y sobre todo esta inclinación que tiene, y me la acabas de responder, porque dije, bueno, o son muy cínicos, hay muchísimo humor, ¿no? Porque justamente un edificio de ingenieros está torcido, ¿no? Me pareció maravilloso. Mira, lo que tiene cínico, y ojalá no me escuchen los ingenieros, es que una de las cosas que más les gustó era que tenía una cosa que no buscamos, pero que salió solo, era finalmente los ingenieros son capaces de hacer un edificio inclinado, obvio. Inclinado. Entonces también tenía un mensaje así como, aunque es un edificio sencillo, porque tiene losas envolados por un lado y otro, Ahí da está. un poco de esa cosa estructural, ¿no? Y qué detalle acá, ¿no? También, mirá el detalle de la carpintería, ¿no? Mm, sí, De la fachada. sí, sí. Y ahí, con el trabajo de los ingenieros, ¿pensaron el edificio más allá de la técnica? Bueno, es un colegio de ingenieros, ¿tengo que sobrellevar el edificio a una técnica especial? ¿O directamente dijeron, no, es un edificio de losa, vigas y listo? No,
no, no hay problema. No, 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 o sea, tenemos mucho más restricciones que ustedes los argentinos, que tenemos más sismo y todo lo demás, Ahí pero está. es un edificio de marco Herm- rígido, con losas que van volando más arriba en el lado derecho, menos abajo, y nada, se produce esto, ¿no? No tiene Es mayor muy bueno. Ah, y acá decían lo, de lo del espacio, ¿no? El espacio, espacio que además, vacío. y ese otro tema que nos interesa mucho, es cada edificio o casa o lo que sea que pudiese aportar al tema urbano, tratamos de hacerlo siempre. Entonces, este terreno funcionaba entre dos calles, entonces convencimos al ayuntamiento, municipalidad, no sé cómo le dicen ustedes, del Sí, lugar de traer el edificio hacia atrás, dejando un antejardín grande, al revés, de generar este paso entre una calle y otra, como espacio bien, público. ¿No? Espacio público-privado en el fondo, pero hay un puente que pasa, etcétera, etcétera. bien. Bueno, vamos a iniciar. Yo les envié 100 preguntas, de las cuales tienen que responder 10. Así que arranquemos, a ver. Yo creo que ya hemos pasado por algunas de las respuestas de las que nos enviaste, pero no sé, partimos Pedro que es Bowie, o ya lo vamos por pasado Bowie. Mm. No, sí, pero además ¿cómo decirlo? Porque uno podría teorizar y jugar con Bowie, con ciertos temas como Life of Mars, donde él inventa un personaje, ¿no es cierto?, que va lejos. Uno podría, no sé, jugar con que uno trata en la arquitectura de lo mismo, ¿no? De no disfrazarse, pero de ir a buscar esos disfraces que están disponibles afuera Ahí para lo traerlos. tenemos. Claro. ¿Ah? Eh, eh, él cultivó además ese look tan atractivo, eh, en que fue cambiando la pintura del ojo, ¿no es cierto?, hasta que apareció el rayo, no sé en qué época. Eh, y nada, a mí particularmente, que soy un gallo, entre comillas, mayor, no conocía a Bowie hasta que me casé con una mujer un poco más joven y ahora soy fan, es tanto que mis hijas leen animaciones de Bowie y andan con la estrella de Prendedor y cantando las canciones y todo lo demás. Eh, Divertido. Hay otra cosa, hay una serie que se dio, una serie inglesa que se dio hace unos 10 años, que se llamaba justamente Life of Mars, que tenía que ver con eh, la historia de unos policías de esta época que aparece de repente en los años 70. ¿M? Y ahí hay una cuestión que es interesante en la arquitectura y que yo creo que se ha perdido mucho con las redes y todo lo demás, que es ir a buscar, ¿no es cierto?, los precedentes de la arquitectura. Nos tocó conversar junto con Toño que alguien no sabía quién era Luis Kahn, ponte tú. O sea, es una cosa, o sea, Mm. imagínate el Alguien calibre del... arquitecto. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, hay una cuestión así que tú decís... Entonces, esta idea de ir a viajar al pasado, más allá de una película como Volver al Futuro, no tengo idea, pero realmente ir a buscar de dónde venimos es bien... o sea, mucha gente cree que la arquitectura que hoy día hacemos y que tratamos de hacer, lo simple, todo eso se hizo en los 40 y 50. Se hizo. Mm. El uso de materiales alternativos al, al- el internacionalismo, se buscaron los ladrillos, bueno, ustedes son expertos. Entonces, llama la atención ahí, ¿eh? Llama la atención. Bueno, no hablo más. Bien. Así que, Oye, otra de las entonces, preguntas que nos enviaste, un periodo de David Bowie en voz sería Life of Mars. Sí, todo el rato. Sí. Bien. La próxima es. ahora un poco La próxima retomar pregunta. eso que dijo Pedro al principio, que en el fondo Bowie uno puede reconocer eso, es como el que representa el espíritu del tiempo en que vivimos, el Zeitgeist que se busca en la arquitectura siempre es, tú puedes ver los periodos de Bowie siempre buscando en relación a los nuevos sonidos, nuevas tecnologías, volviendo atrás a los pueblos originarios, es bien interesante todo lo que dijeron, que tiene que ver con lo Bueno, que es la arquitectura y la oficina. hay algo lo que acabas de explicar sobre David, ¿no? Del cambio del color del ojo y todo esto, que también en música y en las artes es mucho más fácil, ¿no?
ir cambiando como Madonna también, ¿no? Pero en la arquitectura, ¿cómo lo realizás? Bueno, puedes hacer un edificio, puedes de golpe hacer un edificio de Corte Inglés, después puedes hacer de hormigón, después puedes hacer... Pero en un punto, la cuestión formal y estética es muy difícil de ir cambiando como un camaleón y es una profesión muy difícil en ese sentido para arriesgar. Sí, pero en ese sentido tal vez como cuando uno ve, por ejemplo, lo que decía Pedro al principio, uno ve los edificios de arquitectura moderna en el año 50 y finalmente esos edificios resultaría un poco ridículo repetirlo hoy día porque hay ciertas condiciones climáticas, por ejemplo. O sea, Mm, hoy día los edificios tienen que trabajar con el espíritu del tiempo. O sea, hoy día hay ciertas condiciones climáticas que uno ya no puede hacer una casa en la cordillera donde se congela la estructura, donde hay ciertas... Entonces, de alguna manera, quizás estar con el espíritu de los tiempos tiene que ver con eso, con entender que los temas que se trabajan hoy día, la economía está enfocada quizás en otras cosas de las que se manejaban mm. antiguamente. Uno no puede hacer un proyecto que está fuera del momento, al final, en ese sentido. No, No, eso no no. solo en términos formales, tal vez. No como el camaleón. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Había una de las preguntas que tenía que ver con, espérate aquí, déjame buscarla, con una Bueno, obra de ya pasamos, RCR. ¿no? Sí, Bien, Y de sí, la dale. obra de RCR nos parecía interesante un proyecto que tienen en el parque de Piedra Tosca, cerca de Olot. Mm. Que es un proyecto que tuvimos la suerte alguna vez de ir a conocer, que en realidad es un proyecto muy potente, que está como entre el límite entre lo que es la arquitectura y el arte, o el art, el arte que se relaciona con el paisaje. sí. Es interesante porque habitualmente uno va a ver Olot en esos viajes, está cerca y tal vez pasó hace poco a ver alguna obra de Richard Serra, estas obras de las espirales torcidas o alguna de esas obras donde en el fondo estas piezas de acero corten con espesores grandes de 2 centímetros, finalmente son una pieza estructural que permite contener, en este caso RCR, contener el terreno, este apilado de piedra y finalmente ir generando el nuevo acceso al parque a partir de un proyecto que es muy potente desde lo material. Es un proyecto que es un lugar donde a partir de la piedra del lugar y estas placas que son finalmente que están empotradas en el terreno y funcionan como muro de contención, y que se utiliza el acero corten, este acero que tiene una aleación en carbono que hace que la misma pátina finalmente lo proteja y se mantenga en el tiempo. Es muy potente como una obra que hay que quedar ahí en el tiempo y que uno no sabría si es algo nuevo, algo antiguo. Mm, Y, ahí y está. bueno, y uno siempre toma referencias de cosas. Tal vez en la época que hicimos algunos proyectos no estaba todavía el parque, pero sí habían obras de Richard Serra, donde utilizamos en algunas casas que hicimos una casa que hicimos en una zona de Santiago, cerca de Colina, donde usábamos esas planchas de fierro. Estamos ahora con Pedro desarrollando una piscina en La Calera, en un entorno que es cercano a las estaciones de trenes abandonadas, donde también tratamos de utilizar este mismo material. O sea, no tratamos, lo Bien. estamos utilizando, pero es un proyecto que aún no se inicia la construcción. ¿Te fijáis esas piezas muy potentes que finalmente el acero corten por su propio peso y la forma se autosoporta, sin tener que Sí, engancharse a piso, nada? ahí está. El Esta es la acero obra de corten es un Cerro, material ¿no? muy expresivo, ¿sí? Mueve tu pantalla y muestra el otro. Tony. Este es la sala del ¿Cómo? Guggenheim del Bilbao, que Sí, justo pasa por abajo de la Sí, autopista, ¿no? Cuando sí. vos ves exactamente. el rectángulo que pasa por abajo de la autopista, es este, y que Mm. realmente se construyó para estas obras, ¿no? Sí, claro. Guggenheim ya sabía que quería estas obras de Serra ahí, y bueno, y nunca más se van a poder mover porque son inamovibles, ¿no? Así es. ¿Han estado en el Guggenheim de Bilbao? Sí, sí, sí. Sí. Hace ¿Y Por varios eso te años. decía, qué les ha pasado cuando estuvieron ahí caminando entre eso? en la obra de Serra, Sí. espectacular, hay algo que hace un poco de interferencia la estructura del Guggenheim, tal vez en la obra, en ese sentido. Dan ganas de que hubiese estado en un lugar Sí, un poco más silencioso. más Que calmado. está, claro, más calmado, que tiene algunas interferencias propias del edificio, pero de todas maneras, cuando uno camina en el interior de estas espirales que se tuercen, que es una cuestión espectacular, la manera, hay un libro muy bonito donde muestran cómo lo fueron haciendo, una cuestión espectacular, está asociado, creo que hasta Arup, los ingenieros de Arup son los que lo Sí, ayudaron para poder definir la estructura y el soporte finalmente. sí, Bueno, sí. y en realidad después en el Reina Sofía hay otro pabellón de Richard Serra, y ahí te das cuenta de lo que acabas de decir, de las interferencias, ¿no?
En el Reina Sofía, que es un edificio clásico, bueno, está en la parte de Gary, la parte de Nubes, sino está en la parte vieja, al lado del patio. Ahí te das Mm, cuenta cómo el cubo blanco los beneficia muchísimo más a estos cubitos de Serra mm. en Sofía. Así que es muy interesante lo que acabas de decir, eso de la molestia de arriba de Guggenheim, ¿no? Que no se enoje Gary solamente. No, Ahí Tiene está, que oye, ver ¿no? con... te va a La tirar el... Sí, diferencia. Sí, claro, obvio. claro, tiene que ver con que de repente uno le encargan hacer un museo, bueno, Gary es Gary de todas maneras, pero uno le encargan hacer un museo y tal vez esta cosa de crear un proyecto como tan ruidoso, tan... Y finalmente lo que uno quiere es poner son las obras de arte. Sí, pero bueno, eh, ahí está. Mm, sí. Bueno, pero es muy interesante cuando, a partir de las preguntas o sea, las preguntas que me enviaste, entender de repente cómo a partir de RC, que es una oficina que siempre me he encontrado muy interesante en los viajes que uno hace a Barcelona o la zona de Olot, hay un restaurante también, donde siempre trabajan con Mm. este tema de las piezas de acero, que las van torciendo, las vuelven a estructura, cómo uno finalmente, los referentes, un poco lo que decía Pedro al principio, a veces los referentes no están solo en la arquitectura, están en el arte, están no sé, manifestaciones culturales, incluso indígenas, orígenes. Uno puede Mm, de todos lados sacar algo. Mm. claro, Bien. claro. ¿Y fueron a comer al restaurante este de los de los espejos y de los vidrios? No, no estaba ese todavía la última No, vez ya. que fui. Ah, debe ser Hay maravilloso otro, ese restaurante. el Clot, creo que se llama, que está por ahí, que está en Olot también, que se fue anterior al de los vidrios. Ah, No me acuerdo cómo se llama. Que tiene estas piezas de acero torcida. sí, sí, ya sé Se cuál es. llama... eh, Acá está, este. El que tiene la casa. ese mismo. Sí, es genial. Sí, Eh, son. Bueno, vamos a este. Vamos a la. Ahí está. Mm. Pero más allá del caso particular de RCR, que ya venimos hace tiempo, ¿ah? En esto de buscar también un posible inicio del proyecto a partir del material, así como por ejemplo lo hicimos en el concurso de este hotel en San Pedro de Atacama, donde usamos para estructurar todo el proyecto muros hechos a la antigua, digamos, hechos de tapial de tierra. Sí. Fuimos a lugares, todo lo demás. Y bueno, y los sombreaderos hechos ¿cómo se llaman? Bueno, de paja y entonces, después el hormigón, un tema, ¿no es cierto? El hormigón liso, el hormigón tableado fino, el hormigón rústico, y el hormigón. Ese. No, esa es una casa que queda cerca de aquí donde Ah, estoy yo, que bueno, que ok. tiene un tratamiento, esa es otra casa, que tiene un hormigón más bien negro. Te fijas, hay distintas maneras de trabajar el hormigón en muchas partes. Este qué lindo. Bueno, este es Pedro, ahí está. Pero de otra época. Pero eso no es mío, ¿eh? No, No no. sé dónde. Es de Pedro otros. No, ahí sale mi nombre, no soy yo. Hay una confusión Ah, ahí. se equivocaron ahí. Hay algo, hay algo- no, mira, en la página web, en concursos, en la página nuestra, en Games Ahí Polidura, lo busco. concurso, al final está el que está comentando Pedro, Bien, ahí lo buscamos. que era un lodge en Bueno, San Pedro de Atacama. está bien. Que ese ya fue el vaya acá. proyecto cuando nos conocimos con Pedro. Claro. Y que Toño tenía como 28 años y llegó a las 2 de la mañana a San Pedro de Atacama, yo estaba durmiendo, y me llamó por teléfono para que lo fuera a buscar porque estaba perdido. Yo en un minuto pensé que era un hijo mío que venía borracho. Bueno, mira. No, pero era Bien. interesante ese proyecto porque, un poco lo que te decía Pedro, había dos operaciones. Una estaba arriba del área pública y las habitaciones abajo. Entonces, para hacer las habitaciones que no interfirieran visualmente con el área pública, se excavó en la tierra y con la misma tierra que se excavó se construyó Sí, claro, de la zona pública del proyecto. claro.
la batería del Bien, teléfono, bueno, hay que ahí cargarlo. estamos. Pasa que me decía que no era segura la página, pero ingresé de todos modos. Ahí voy. Eh, bueno, mientras pasemos a la siguiente, el Hotel Yacana. Sí, Ahí va. Ese. Vamos a la primera, a la siguiente pregunta, mientras tanto. Pero Argentina íbamos a hablar, ah, de tus socios. sí, sí, Argentina. Bueno, una experiencia hace unos 22 años ya, con, bueno, una gran oficina allá de Buenos Aires que es MSCGGS, Sí, Persona, La Flora, etcétera, con los cuales nos asociamos en el año 99 para hacer el canal nacional de televisión aquí en Chile. Y es divertido porque yo, siendo muy joven, para ir a algunas de las bienales que hacía Gruber cuando yo estaba en la universidad, me conseguí que invité a varios, o sea, a través de una agencia de viaje, invité a varios arquitectos y con eso me conseguí un pasaje, etcétera. Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de ver en la televisora color, que a mí me pareció siempre un proyecto muy notable. Y después de 20 años juntarnos con ellos, haber trabajado muy de la mano con Flora, que es una persona, bueno, que ha estado muy ligada a la academia y muy entretenida de trabajar. ahí está. Hicimos, claro, hacer la televisora color, la TC, y hicimos este proyecto, lo que era un concurso internacional, y lo ganamos, el canal TVN, digamos, ¿no? Que es un proyecto bastante expresivo porque tiene las cajas de los estudios, está a la orilla de un cerro, genera un semicírculo que abraza una gran plaza, un poco la idea de que para hacer televisión hay que reunirse, conversar, dialogar para generar programas nuevos, interesantes, etc. En esa época todavía no estaba tan desarrolladas las plataformas alternativas, Ahí está. claro. Entonces, fue un proyecto muy entretenido, es un proyecto bastante urbano en el sentido que se integra proporcionalmente a la ciudad donde está el cerro, se deja ahí en el frontis un parque que existía, y bueno, en el semicírculo donde está esta gran plaza y abajo, ¿no es cierto?, hay toda la situación llamémosle la ciudad televisiva, ¿no es cierto?, con unas calles de servicio que llegan los camiones y circulan claro, son todas fotos de afuera, pero las fotos internas no sé si habrá alguna. Y entonces fue una experiencia muy linda porque hubo unos momentos en que Flora se angustiaba porque aparecía mucha estructura, ¿te fijas? Y nosotros nos parecía imposible tener solo pilares, ¿ah? Entonces empieza un diálogo así más interesante. No sé, uno estaba más fijado en las rectas, otro en las curvas, y nada, con mucho argumento, con mucha pasión. Ellos son, realmente les tengo un cariño enorme. Bien. Ahí tenemos una foto del patio interior, ¿no? Como el patio, un poquito más abajo a la izquierda se ve algo de la galería, o sea, de toda la circulación semicircular que funciona justamente entregando aire, luz y circulación a todos los estudios de televisión. Y por qué decidiste, en ese caso, asociarte con un estudio Bien, la argentino historia y más larga, con Solsona? porque mi padre, a raíz de no sé qué Olimpiadas Panamericanas o algo así, conoce a Salaberry, con el cual somos bien amigos, y, y lo conoce y se hacen amigos y se nos ocurrió fue así, o sea, esos vínculos Bien, que uno hace por cualquier motivo raro y uno se acuerda. Es un poco también como hacer bien. arquitectura, ¿eh? Uno no se le ocurre algo mágicamente, eso es mentira. Uno tiene un acervo de la vida que lleva, todo, ¿no es cierto? Y de repente sale algo que uno vio inconscientemente, uno no sabe que sale eso porque lo vio, digamos, y lo utiliza, pues, lo ve, ¿no? Lo arma. ¿Y hubo algo de la televisión de ATC Argentina metido en este proyecto o no?
Mira, hay algo de estos patios con estas vidrieras que acogían los árboles, un poquito en el sentido inverso. Hay un corte bastante clásico de la oficina de la Flora y de Solsona que usaron ellos, y se nota, mi gente me lo dijo después, que el corte que está entre los estudios de televisión, ¿no? Que alberga Ah, ahí un mira. espacio residual y que arma este gran techo de vidrio, etc. No, eso, Bueno, eso fue bueno, bonito, los cuadrados están, ¿no? En ATC están lineados, ¿no? claro. Y acá están en círculo. El terreno era, Y, AT, era un barrio, ¿ah? Medio y circular ATC, ¿a contra el ustedes qué les parece? A mí El me edificio de parece, ATC, ¿a ustedes qué les parece? a mí cuando por lo menos cuando lo conocí me pareció una solución urbana muy linda entre el parque, ¿no es cierto?, que remata ahí, que se junta con la ciudad. Y por otro Sí, lado, la cubierta, ¿no es cierto?, que hoy día lamentablemente está cerrada, porque uno entiende que vandalizan y todo, con el eje central que distribuye, ¿no es cierto?, todos los estudios, con una calle servicio y una calle... No, me parece, a mí me encantaba, me encanta. bien, Está, bien. hay un tema ahí del espacio público que podríamos hablar 1000 años, ¿no es cierto?, de cómo hay esa tensión de que va a sonar medio raro mi comentario, pero el malentendido espacio público que finalmente hay que privatizarlo para no echarlo, no romperlo, no sé, hay algo ahí, una tensión que no hemos sido capaces de resolver. Y en Sí, Santiago, con el estallido social, una cosa bien, llevamos 2 años, fíjate, y todavía todos los viernes llega un grupo y de verdad que hacen pedazos la ciudad. Nosotros vivimos, o sea, yo vivía ahí y nosotros trabajamos ahí en el centro. Cuestión que en Santiago no existe, en Buenos Aires uno siempre está en el centro, es como, estamos en el centro porque nos gusta ver la ciudad real, digamos. ¿No? Pero los viernes es un problema, un problema, sí. un Bueno, problema. en ATC también, ¿no? Hubo, o Sí, como se llame ahora, Pero ¿no? uno, También pero que hubo ese pregunta, no, problema que, bueno, que pero, nunca se pudo entender eso. Nunca se mm, pudo entender cómo la gente iba a tomar el edificio. Y bueno, son errores que, bueno, que lástimamente en arquitectura, como en otras artes, no se puede remendar, ¿no? O sea, el edificio mm, está hecho mm, y ahí está. público. No, no tiene, está clausurada. Pero está Claro, porque tú, clausurada hará hace 20 años. claro, claro. Mm. quién sabe si ya las cosas han cambiado en los comportamientos. Sí, Porque uno cuando uno sí, miraba es que mostraba recién, o sea, el edificio se hizo mucho antes y tiene una similitud increíble con el edificio de MBRB de Delft, la biblioteca. En el fondo, esta placa que se pliega y se relaciona con área verde, con estos volúmenes que afloran arriba. Pero es verdad, es cómo se controla el financiamiento público. mm, sí. Ahí tenemos una foto más actual, aunque es vieja, ahí tenemos. Mm. ¿Conocen Buenos Aires? Sí, claro. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo la ves, Toño? Una ciudad de contrastes. No, los últimos viajes que ¿Sí? hemos hecho han sido para ir a conocer un poco la parte nueva, toda la parte de Puerto Madero, los parques que han generado con Marcelo Vila, nos tocó alguna vez ir a ver las obras que han Sí. hecho ahí en los parques Mujeres y otros. Son realmente una escala. Justo en esa época me acuerdo que estábamos desarrollando algunos proyectos de parque en Santiago y nos tocó ir a conocer los parques que estaban haciendo ustedes en Buenos Aires y la escala en ese momento era pero completamente distinta entre lo que se hacía acá y lo que se hacía allá. O sea, Claro. se le da un valor al espacio público espectacular. Pero se producía Mm. esta cosa que Puerto Ciudad dentro de otra ciudad, es como un mundo aparte de lo que era Buenos Aires finalmente. Sí, es un barrio aparte, ¿no? Mm, mm. Pero igual cada vez, no sé si cuánto hace que no vienen a Buenos Aires, pero últimamente se ha conectado, se ha hecho un parque lineal nuevo y cada vez está más conectada Buenos Aires con Puerto Madero, ¿no? Cada vez hay más vínculos
y cada vez está más amigable. Antes, capaz, como está en construcción, Sí. pero cada vez se está Mm. como amigando más esa brecha, ¿no? Mm, Los camiones ahora pasan por abajo, antes pasaban por arriba, entonces mm, va avanzando. Y mm. después en sí, qué otra cosa vende Buenos Aires? Además de, de Puerto Madero. Bueno, siempre los países latinoamericanos que son más, entre comillas, occidentalizados, yo creo que son Chile y Argentina, algo Brasil, Sí, eh, siempre añoramos el norte, ¿no? Y Buenos Aires, nada, tiene totalmente la configuración de la arquitectura del centro de Europa. Y esa cuestión, uno que tiene esa educación, esa formación, esa cultura, obviamente que atrae, ¿no? Una ciudad de una escala adecuada, donde no hay grandes movimientos sociales dentro de la ciudad. En Chile es muy dramático como el centro se va moviendo con la clase poderosa permanentemente. Y eso lo hace muy atractivo, muy diverso, muy... Eso. bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la otra Otro- pregunta? Me olvidé. Era serie Netflix, ¿puede ser o no? Sí, Claro, Esa era, parece. dale. Mm. Claro, que no sabíamos si era de Netflix o de otra plataforma, pero tal vez una de las concordamos con P y tal vez tiene que ver con Ser Armena, que más nos ha encantado el último tiempo la serie Mad Men. No sé si, bien, y sí, que esta serie de esta oficina de ahí publicista está. ubicada en Madison Avenue, que en el fondo muestra el momento de mayor apogeo de la arquitectura moderna, en los años 50, cuando llegaron algunos arquitectos que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que llegaron a Estados Unidos, las obras de Mies van der Rohe, y finalmente tiene mucho que ver con Madison Avenue, con Park Avenue, donde están los edificios del Seagram, el Lever House, pero concordamos en algo con Pedro, que es una serie que estéticamente es espectacular, o sea, que sale la oficina, los colores, la ropa, pero que de alguna manera muestra ese mundo que es como tal vez uno de los momentos que a uno como arquitecto más le gustan como periodo histórico de la arquitectura de ese momento, los años 50 de la arquitectura moderna, pero por otro lado es como el gran desarrollo o el inicio del capitalismo en el mundo. O sea, esta serie es como contradictoria porque alguna vez muestra, sobre todo eligen a una agencia de publicidad, que es lo que mejor demuestra eso, o sea, el consumo, el capitalismo. eh, por un lado una arquitectura, una estética espectacular, como empieza a ser como el fin del sueño americano, además. Mm, Sí, mm. ahí está. Y esa misma serie la relaciona. Claro. No, la paradoja de Bien. limpiar, de despojarse, cuando efectivamente la trama de la película es en torno al revés, a llenarse de cosas. Es Sí, divertido. Mm. ahí está los. Ahí justo puse Architecture Mad Men, y a mí me parece los Ah, espacios de adentro, ¿no? De las oficinas de Mad sí, Men. Espectaculares. sí. Y Yo eran acabo, geniales. yo acabo de estar en Copenhague, en el ex Hotel SAS, y claro, es así, ¿no? Y el hall y las piezas y todo lo demás. De hecho, las piezas las han remodelado un poco, pero hay una de museo que tú vas y puedes verla. Todo pensado, la lámpara que se movía, la lámpara de velador, Ahí el está el Hotel respaldo. SAS. Bueno, ahí la escalera esa que es preciosa, y la placa y torre metida ahí, ¿no es cierto? No, es muy bonito. No, no me acuerdo qué año será esto, el Una serie, 60 o algo así. una serie muy, El SAS creo que era el 66, como ahora dice me Leo fijo, Piñón, ¿verdad? Claro. el momento, como dice Leo Piñón, el mejor momento de la arquitectura moderna son entre los 50 y los 60 y algo. Y es verdad que uno ve todos esos ¿Por edificios qué? que salen en Mad Men al final. No, es un momento donde está esta altura como que todo lo que la economía, en el fondo, en términos de simpleza formal, lo logran desarrollar y tal vez en términos de esta serie que está muy relacionado con el desarrollo de Nueva York en la época de los 60, donde está el Seagram en la época entre el 68, el Lear House el año 52,
ese que mostraba recién, que es la segunda oficina en Mad Men, la de Sí. Life and algo, no me acuerdo el edificio, que se mueven un poco más lejos, pero son una serie de edificios que es bien interesante porque nos tocó la otra vez en una intervención, en un concurso que ganamos, que no se ha desarrollado todavía, sobre un edificio de arquitectura moderna en Chile, y estudiamos un poco Leverhouse, que es ese edificio de SOM, de la época de Gordon Buncha. Y eso es bien interesante porque lo tomaron, lo remodeló SOM ahora, hace pocos años atrás. Uno lo mira y el edificio es exactamente igual. Se mantuvieron el diseño del muro cortina, simplemente que se trabajó con cristales con una performance que maneja el tema del clima hoy día. O sea, finalmente son vidrios con low E y con una serie de tecnologías que no existían en esa época. Pero fueron súper respetuosos de lo que el Claro. edificio es, en términos de muro Ahí cortina tenemos. y todo. Mad Men, sí. Hay algo que conversábamos a raíz Mad de tu Men. pregunta. ¿Viste esa serie, Adrián? ¿Sí la vi? Sí, la vi, me encanta, sí. No, hay Hará algo un que año conversamos o y 2 que tiene años, que no, hará 2 años, ver un... me la vi toda en una temporada, en enero. No, lo que iba a Los comentar siete... era que... ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, Sí, a ver Lo que si. iba a comentar es que algo que hablábamos con Antonio, que tenía que ver con esta reproducción permanente de la arquitectura de esa época hoy día, como si fuera, entre comillas, la novedad, ¿no? Ayer en alguna página de Instagram, no me acuerdo cuál, apareció una casa de Mario Roberto Álvarez, muy bonita, con bloques de hormigón, etcétera. Y aquí un gran arquitecto chileno está haciendo algo similar. Entonces nos preguntábamos qué pasó con como una disociación en la evolución de la arquitectura cuando se cortó el diálogo entre Oriente y Occidente a raíz de la guerra y todo lo demás. Toda esa evolución de la arquitectura media brutalista, del socialismo puro, que tiene una exploración formal increíble y que yo diría que hace 15 años se está viralizando, por decirlo de algún modo, y se está estudiando desde Occidente, es bien espectacular. Yo creo que ahí nos quedó algo pendiente como cultura occidental, fíjate. Porque si bien hay casos, no sé, Gehry, ¿me entiendes? Pero Gehry es de los 90, no es de los 50 ni de los 40. Hay algo que es interesante ahí. Hay exageraciones, obviamente, en fachadas y en cosas, y en monumentos, ¿no es cierto? En Rusia, no sé, en Croacia, no sé dónde. Pero es interesante verlo ahora. Hay mucha gente estudiando eso, ¿no? Y no solo los ejemplos típicos, ¿no? Así que ahí hay algo que a mí me resuena como que nos quedamos atrás un poco. No, yo creo que capaz hablando con esta cuestión de los 60 y de Mad Men, creo que nosotros como América, como Occidente, tomamos la postura de la Guerra Fría de Occidente, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de brutalismo y lo que hablas no lo tomamos en cuenta porque era lo malo, ¿no? En un punto también entramos en esa grieta. Pero además no tuvimos acceso a esa cultura, o sea, no sé si fue No, delimitado, te fijas. O sea, estas páginas de Instagram que muestran la arquitectura soviética. soviética son espectaculares, o sea, no sé, deben haber nacido sí, hace 5 años menos. sí. Bueno, no sé si de golpe, este año, el año pasado vieron una película de Christopher Nolan que se llama Tenet, ¿la vieron? No, yo no. No, No. Bueno, esta película no, Tenet, que es rarísima y está, bueno, lo, 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 lo genial es que está filmada en Tallinn, que es Ah, en dale. En Letonia, ¿no? Estonia. Lituania, Letonia. Mm, Y muestra estos edificios brutalistas de la década de 60, tipo en la ópera mm. de Tallinn, todos estos edificios maravillosos. Y parece como para nosotros parece como futurismo, ¿no? Pero son edificios de esta época, ¿no? Del 60, 70. Y así que, bueno, vean la película porque muestran ¿Cómo esa arquitectura de una manera. Tenet se llama. tenés? ¿Y en qué vamos a ver, plataforma está está? bueno.
No sé, yo la vi en cine, ¿cómo se llama? Esta es Tenet. La película es rarísima, no se entiende nada, pero la arquitectura es genial. Mira, vamos a verla. Tenet, con T, ya, Tenet, sí, ya. Tenet. Vamos a poner arquitectura, a ver si me aparece algo. Vamos a la próxima pregunta mientras tanto. De ahí habíamos linkeado, pero con... Me perdí ya, ¿no? A ver. No, habíamos saltado de... que fue como un poco serie Netflix, Mad Men, arquitectura moderna y un poco como hoy día existen un poco lo que hablábamos, como obras que mantienen ciertos principios de la arquitectura moderna, pero que manejan un poco más con el espíritu de los tiempos de hoy día. Tal vez Renzo Piano, que personalmente uno de los arquitectos que encuentro tiene una calidad y un nivel de perfección en su obra que es realmente impresionante. O sea, por ejemplo, volviendo, siguiendo en Nueva York, ¿cómo se llama? La Morgan Library en Nueva York. No sé si has visto esa intervención sobre un Sí, edificio que existía, donde uno entra y en el fondo con una simpleza absoluta, todos ¿cómo se los llama? perfiles, Morgan, ¿no? ¿Es? Morgan Library, Morgan, sí, Morgan. Es los maravillosa ese perfiles libro. que calzan con el pavimento, con el despiece, o sea, hay una perfección en todo, está como resuelto, Esta. controlado, que es algo difícil, porque lo hemos hablado muchas veces de ese edificio, muy bonito, impresionante, y además muy interesante cómo toma unos por la intersticios que manzana. existían entre edificios, Claro, claro, entre edificios existentes, y este proyecto es como una especie de mancha que va apoderándose de esos espacios que quedan entre medio. sí, Pero es verdad, cuando Y uno habla, además que, bueno, uno ve esta imagen y se imagina un edificio opaco, ¿no? Y después ingresás claro. No, y esa espectacular. opacidad es eso, ¿no? se abre totalmente al interior de la manzana, que es muy bonito. De Sí. alguna manera uno podría ver en Renzo Piano estos principios de arquitectura moderna, pero llevados hoy día. O sea, son edificios que tienen un nivel de eficiencia en términos de clima Sí, y claro. controles que es impresionante. La luz, como el manejo de la luz, el control solar. Que realmente son edificios que funcionan como unas máquinas perfectas. Está por ejemplo, Ujú. el Museo de Arte de Chicago también. Sí, En realidad son proyectos que uno se imagina, y lo hemos hablado muchas veces, que tal vez se escapan de la manera de construir que tenemos en Chile, porque hay un nivel de perfección constructiva que, mm, o sea, mm, porque Chile realmente uno dibuja cosas en los planos, pero de alguna manera la mano de obra tiene que ver no sé, quién te construye finalmente, cómo los edificios van quedando. Eh, claro. Mm. Bien, ahí está. ¿Creen que tal vez, bueno, Renzo Piano también ya es un señor de la década del 50 60, ¿no? Es un señor avanzado en Mm. edad. ¿Y tendrá eso que ver también? Igual que, bueno, que paz descanse Roger, es también esta generación de Mad Men, como son estos niños de Mad Men que mantienen ese espíritu o es un señor especial. O sea, hay un grupo ahí, ¿no es cierto?, que era, bueno, sumémosle a Foster y Foster. que eran los cuatro, el Akira y todo eso, que yo creo que se salían totalmente de la lógica, entre comillas, del consumo, ¿ah? Iban más bien por la vereda de la utopía de la época, ¿no? Transformar el planeta, arquitectura para todos, la tecnología nos va a ayudar en eso, no sé, digo, ese tipo de ambiente. Eh, creo que más, creo que todos ellos eh, siguieron en la misma línea, con arquitectura, entre comillas, más posible, más insertable en la ciudad, pero todos con la lógica de insertarlo en el mundo, no sé, los ahorros de energía, las funcionalidades, en algunos casos que se expresan en las fachadas. Eh, no, a mí, bueno, puede ser un grupo, bueno, de ahí hay harto japonés con eso, ¿no? Eh, no sé, Sí, no creo que tenga... pero Dime. puede ser un poco que dices tú, que son arquitectos que se formaron en esta época que estábamos hablando, Mad Men y la arquitectura moderna en su tal vez cúspide, cuando después hubo un momento en que se criticó, se cuestionó, aparece el posmodernismo, y finalmente uno puede ver en todos estos personajes
que finalmente no, uno podría decir, no se vendieron a eso, porque finalmente fueron fieles a una arquitectura constructiva, tecnológica, y finalmente Eso. entendía la arquitectura de una manera, o sea, no cayeron en la arquitectura como si fueran escenografía o tal vez tener que crear como, porque fíjate en la misma Morgan Library, lo que decías tú, cuando uno la mira de afuera, es un proyecto súper tranquilo, súper silencioso, que no quiere ser un espectáculo cuando uno lo mira, no quiere llamar tanto la atención. Y es cuando uno entra y cuando uno Mm, vive esa arquitectura que es completamente distinto. Mm. bien. O sea, Sí. uno puede ver la trayectoria de todos estos personajes que hablábamos y ha sido súper constante. ¿Eh? Uno no es que no, o sea, tal vez el camaleón que hablábamos al principio de Bowie no es tan formal, no es tan como en términos de escenografía, sino que es mucho más en el sentido de irse adecuando a la tecnología, las necesidades climáticas, Sí. etcétera. O en cuanto también el programa o la obra lo precisaba, ¿no? Mm. También. Claro. A causa de la función, ¿no? De lo que estaba sucediendo o Mm, resolviendo. mm, mm. Así Bien, es. vamos a la última pregunta. Ya estamos en la hora. Tenía, Yo teníamos otro, tengo pero no sé cuál era la otra. No que había otra, haga parece, era esa. tú la última pregunta. Dale. Tú, ¿no? Le hago la última a ustedes. Claro. Eh, ¿Cuál de esas? bueno, No, no. ya que hablaron mal del posmodernismo, un edificio posmoderno de tu ciudad. De mi ciudad. El Sí. peor, El Congreso Nacional. ahí está, El Congreso Nacional, El una peor, mierda. vamos a decir. sí, posmoderno. Y oye, y los arquitectos que hicieron fueron un grupo justamente en los 60 y 70 de muy buena factura, ¿eh? Farrú, Kovacevic, Cárdenas, un grupo de arquitectos de la Católica que incluso participaron llamémosle, de la divulgación de la arquitectura a través del grupo que formó la revista AUCA. Eh, pero esto, claro, es una cuestión que no es un posmodernismo tan literal como uno se espera, pero mire, no, realmente es una cuestión. Ah, No lo Oye, conocía. ¿no? Lo hizo Pinochet, no, ¿ves? En Valparaíso, imagínate. Enorme. parece que Sí, él lo proyectó. sí. No había, fíjate que el Oye, segundo lugar, que- vez como para terminar dale, un poco que no, estamos a no, dale, dale destiempo, tú, no. Dale, dale, dale. con delay, sí. No, no, dale, eso que iba a decir algo de otro tema. Mm. No, el segundo, porque esto fue un concurso, el segundo lugar de ese concurso fue un edificio de Borja Huidobro, en esa época, que era muy bonito, porque era un edificio largo, adecuado en la altura, eh, no sé si estará por ahí, eh, que no tenía nada que ver, pero bueno, el dictador necesitaba algo que expresara su poder, no tengo idea, y claramente ese edificio es más, no sé cómo decirlo, ¿eh? Más totalitario, Más llamativo. más Sí, más llamativo, robusto. sí, sí, sí. Bien. No, tal vez como lo que te iba a decir ¿Qué les- como para terminar, que tenía que ver con tu primera pregunta de la Bienal de Quito, que tuvimos alguna vez la oportunidad de participar en la Bienal de Quito con esta casa, antes con otros proyectos, incluso era a exponer. Y hay algo en la arquitectura latinoamericana que nos parece súper interesante también, cuando uno muestra a estos arquitectos modernos, o incluso a Foster Roger, que son arquitectos que son un poco lejanos incluso para las realidades que tenemos hoy día en Latinoamérica, pero creemos que hay algo en Latinoamérica que es muy interesante y que es lo que nos hace característicos finalmente hoy día. Esta expresión de los materiales y una serie de temas. Y en ese sentido, la Bienal de Quito era un momento como espectacular de encuentro de arquitectos latinoamericanos que apuestan por eso, que apuestan por Latinoamérica. Bien. Sí. ¿Y, ¿y cómo le resolvió o qué le pareció su participación en la Bienal de Quito del 22? ¿Qué tal estuvo? La última, Sí. bien, quedamos seleccionados con un proyecto, pero independiente de
es lo que te comentaba en lo anterior, cuando fuimos alguna vez a la Bienal de Quito y encontrarse con arquitectos Paraguay, etcétera, que están trabajando con, incluso me acuerdo de algunas cosas de Solano Benítez, que todas las investigaciones que hacía finalmente se entregaban a la comunidad para que pudiera desarrollar su obra. Hay algo en lo latinoamericano y por eso tal vez cuando uno muestra el proyecto de Buenos Aires de televisión, tal vez cosas que se hacen en Latinoamérica, que uno está muy pendiente de ver cosas en Europa, en Estados Unidos, que son muy potentes y que tal vez pueden aportar más incluso que proyectos de afuera. Bien. ¿Y suelen disfrutar las bienales? O sea, ¿no para qué uno va? ¿Ah? Bueno, ¿Eh? ¿y para qué va si no disfruta? No sé, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, capaz No, que... la ciudad hay Sí. que, la ciudad hay que conocerla a toda hora, ¿o no? Bien. Si Sí. no, ¿no? Toño sabe más que Así, él viaja más. Antes ya no, ya no. ya no ya. Bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ya estamos en la hora, así que, bueno, qué harán mañana en Santiago y en Valparaíso? ¿Qué les toca no, hacer mañana? yo llego a Santiago temprano, tengo que ir a visitar un Ah, terreno que está de un conjunto de vivienda. Después tenemos una reunión juntos para por unos temas de retail, que son unas apuestas para hacer varios proyectos retail en varias ciudades de Chile. Y en la tarde habrá que ir a trabajar a la oficina, yo bien, creo. ¿Ah? bien. ¿Y cómo es cómo son esas visitas de terreno? No, mañana es un proyecto que estamos trabajando hace tiempo, pero que la gente quiere ir a, no sé cómo decirlo, yo ya fui una vez a tocarlo, a pasearlo, a mirarlo, en la afuera de Santiago, entonces las vistas y qué sé yo. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nos veremos el día que viaje a Chile. De todas Y- maneras, o, no al, avises cuando vengas. o al revés. ¿Eh? ¿Ah? Yo creo que en un Así, par de años bueno, más, cuando las pandemias se jodan, ahí nos vamos a ver y lo vamos a pasar muy bien. perfecto, Gracias por la invitación, perfecto. Adrián. Muchas De gracias. nada, nos vemos. Gracias, hasta Chao, Chao. pronto. Chau, chau. chao. Chau, chau.